El 1 de febrero de 2018, una niña de tan solo 11 años llamada María Jimena salió de su hogar junto a su padre, Jorge Avellaneda, poco después de las 8 de la mañana. El destino era la comisaría de Cantorrey, en el distrito de San Juan del Lurigancho, Lima, Perú, donde la menor participaba en un taller de manualidades durante las vacaciones de verano. Al llegar, padre e hija se despidieron con un fuerte abrazo y él partió a trabajar. Nunca se imaginó que esa sería la última vez que volvería a ver a su pequeña con vida. Al caer la tarde, Jimena no había regresado. La familia acudió a la comisaría para buscarla, pero el personal aseguró que la niña nunca había asistido al taller ese día. Lo que el padre no advirtió fue si su hija realmente había entrado al lugar. La preocupación crecía con las horas, y al llegar la noche, la menor seguía sin aparecer. A la mañana siguiente, un motociclista que transitaba por la urbanización San Gabriel observó lo que en primer momento parecía un maniquí parcialmente quemado. Al acercarse, comprobó con horror que se trataba del cuerpo de una joven. Alertó inmediatamente a las autoridades, quienes constataron que la víctima llevaba una trenza francesa, detalle que coincidía con el peinado que la madre de Jimena le había hecho en la mañana de su desaparición. Mientras se realizaban las diligencias policiales, los familiares de la niña buscaron desesperadamente imágenes de cámara de vigilancia cercanas. Las grabaciones de la propia comisaría desmintieron la versión inicial. Jimena sí había asistido al taller y había salido del lugar a las 10:06 de la mañana, vestida con blusa blanca, pantalón negro y una mochila rosada. Las imágenes mostraron a Jimena cruzando la calle, en dirección a la panadería de su padre, ubicada a pocas cuadras. Detrás de ella apareció un hombre con actitud sospechosa. Minutos después, ese mismo individuo, a bordo de una bicicleta, volvió a aparecer en cámara. Se había visto a ese sujeto merodeando la comisaría desde antes de las 10 de la mañana, recorriendo la misma calle repetidamente, incluso saludando a agentes que se encontraban en el área. Las grabaciones mostraron cómo seguía a la niña. Fingía acomodar su bicicleta cada vez que ella volteaba y él verificaba que nadie lo observara. Poco después, de manera sorprendente, Jimena aparecía subida en la bicicleta del hombre, incluso pasando nuevamente frente a la comisaría. La menor lucía tranquila, lo que sugería que lo conocía o confiaba en él. El sospechoso fue identificado con rapidez. Se trataba de César Augusto Alba, de 37 años, quien tenía vehículos en la comisaría como informante, lo que le permitía entrar y salir con libertad del lugar. Sus antecedentes incluían robo, violencia familiar y abusos. El 3 de febrero, los resultados forenses confirmaron que el cuerpo calcinado correspondía a María Jimena. El informe reveló edema cerebral y pulmonar, congestión multivisceral, contusiones en rostro, abdomen y tórax, así como hematomas en diversas zonas del cuerpo. La causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento con elemento constrictor. Ese mismo día, los investigadores localizaron el domicilio de los padres del sospechoso, situado apenas a 5 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo. Ahí encontraron la bicicleta, recién pintada para disimular, y las sandalias que le faltaban a la víctima. El padre de César Alba estaba presente, pero su hijo ya había huido. Al día siguiente, la dueña de un restaurante en la ciudad de Ica reconoció al sospechoso y contactó a la policía. Aunque el hombre logró abandonar el local antes que llegaran los agentes, un operativo de búsqueda culminó con su captura en una intersección del distrito de La Tinguiña. Trasladado a la comisaría local, al confrontar con las imágenes de la cámara, César Alba se puso nervioso y eventualmente anunció que diría la verdad. Cuando las autoridades los trasladaban de Ica a Lima, una multitud de vecinos congregó frente a la dependencia policial, con intención de hacer justicia por mano propia. Ante los investigadores de la División de Homicidios, César Alba ofreció distintas versiones. Relató que se acercó a Jimena, la golpeó accidentalmente con el manubrio de su bicicleta y tras caer él mismo al suelo, la niña le preguntó si estaba bien. Aprovechando la situación, le dijo que debía llevarla a la comisaría, aunque en realidad buscaba maneras de obtener dinero del padre a cambio del supuesto accidente. Sin embargo, ante el peso de las evidencias, terminó confesando lo ocurrido. Había golpeado deliberadamente a la niña en la pierna derecha.
provocando su caída. Luego se ofreció a llevarla a la comisaría de La Guairona para atender su herida. Durante el trayecto se desvió hacia un descampado, con canchas de fútbol y un baño abandonado. Allí abusó sexualmente de la menor, quien opuso resistencia, por lo que él la golpeó repetidamente y acabó estrangulándola con una cuerda. Después del crimen, regresó a la casa de sus padres. Horas más tarde, bajo los efectos de sustancias que consumió para calmarse, metió el cuerpo en un costal, la cargó varias cuadras y solicitó un mototaxi para llegar hasta la vivienda familiar. Mantuvo los restos ocultos bajo una cama durante aproximadamente 14 horas hasta que pasada la medianoche los sacó. Los depositó a escasos metros de la casa y les prendió fuego antes de darse a la fuga. En otra versión posterior, atribuyó todo a una resaca severa y negó recordar haber abusado de la víctima. Pese a sus relatos cambiantes, los resultados del ADN fueron concluyentes. Las muestras genéticas coincidían con César Alba y las manchas de sangre encontradas en el domicilio de sus padres correspondían al perfil de Jimena. Lo peor, este no era el primer caso donde César Alba estaba como implicado. En abril de 2014, una joven de 17 años que regresaba a casa sin dinero fue abordada por él, quien se ofreció a ayudarla a cambio de que lo acompañara a su domicilio. Una vez adentro, la agredió, abusó de ella bajo amenazas de muerte. La joven denunció los hechos, pero la falta de recursos y la inacción de las autoridades llevaron al abandono del proceso. Otra víctima relató haber sido atacada cuando fue a cobrar una deuda en el edificio donde vivía Alba, quien la retuvo con tijeras y la agredió antes de dejarla escapar. Tampoco en ese caso las autoridades actuaron. Los peritos psicológicos determinaron que César Alba no padecía ningún trastorno mental. Era completamente consciente de sus actos. Su único rasgo clínico destacado fue la mitomanía, lo que explicaba sus contradictorias declaraciones. En una de ellas llegó a afirmar que un cómplice le había ayudado a trasladar el cuerpo. Aunque los detalles de esa versión también variaron por el tiempo, sus abogados intentaron alegar enfermedad mental para evitar el juicio, pero no prosperaron. El 31 de diciembre de 2018, César Alba Mendoza fue condenado a cadena perpetua. Paralelamente, se abrieron investigaciones contra el padre del agresor por presunta complicidad y contra algunos efectivos policiales de la comisaría de Cantorrey por un posible encubrimiento. Tras conocerse que Alba había recibido dinero de un agente para facilitar su fuga, dado con su condición de informante policial, comprometía a la institución. El caso conmocionó profundamente a la opinión pública peruana, no solo por la brutalidad del crimen contra una niña de tan solo 11 años, sino también por la negligencia institucional previa que permitió que un agresor reincidente siguiera libre. Y sinceramente, después de escuchar todo este caso, es imposible no quedarse con un nudo en la garganta, porque más allá de las noticias, de las investigaciones y de todo lo que salió mucho después, aquí estamos hablando de una niña de tan solo 11 años de edad, una niña que esa mañana salió de su casa como cualquier otro día, abrazó a su padre y nunca volvió. Y eso es lo que más rompe el corazón, de pensar de la desesperación de sus padres mientras las buscaban, de la angustia de no saber dónde se encuentra y que al final, después de todo, no tengan la satisfacción de al menos encontrar a su hija sana y salvo. Aparte de la impotencia que da saber que este hombre ya había sido denunciado antes, ya habían señales. Las otras víctimas intentaron alertar lo peligroso que él era, y aún así él seguía libre. Al final, uno se queda pensando cuántas tragedias pudieron haberse evitado si las denuncias hubieran sido tomadas a tiempo desde el principio, porque María Jimena no debió haber sido solo un caso más, que la gente lo vaya a recordar por lo impactante que fue. Detrás de todo eso era una niña con sueños, una familia y una vida entera por delante, y honestamente creo que eso es lo más triste de todo.